sector público en la economía, ¿sí? Cuando también tenemos que entender, y es lo que estuvimos hablando la clase pasada, cómo las distintas vertientes económicas, la visión de, como habíamos hablado, de las teorías económicas, desde las teorías clásicas liberales a las teorías donde el Estado cumple un rol sumamente total, que ya viene por una visión más de un Estado que tiene toda su función de organización y planificador, que era la visión más del marxismo, y por supuesto las nuevas corrientes que son los estados actuales, que tienen una economía mixta en donde la vinculación del sector público-privado tienen un rol fundamental y la interacción de ambos es lo que conlleva hoy a que el Estado tenga una función y no quedar específicamente para funciones básicas, como decía también la visión más liberal, sino que tenga una función también de redistribuidor de la riqueza o del ingreso, como se menciona comúnmente. Es decir, tener una función de un Estado desde la economía del sector público, en donde la intervención, que siempre se establece hasta qué punto tiene que intervenir o no el Estado, en realidad nosotros vemos en finanzas públicas cómo el Estado administra de forma óptima, como se quiera establecer, con herramientas, todo lo que sea la parte económica de la actividad de un país. Es decir, nosotros tenemos por un lado, como les decía, la parte de la hacienda pública, que es la parte financiera del Estado, y por otro lado, las finanzas públicas, que viene a ser la parte económica del Estado. Bueno, para retomar un poquito lo que habíamos hablado nomás la clase pasada, habíamos hablado justamente de los distintos puntos de vista que tenían distintos pensadores, Adam Smith, Hobbes, David Ricardo, habíamos visto también la visión inclusive más actualizada, la visión de Karl Marx, y después ya viniendo más acá, Musgrave, y después Joseph Stiglitz, también como un pensador, ya un economista más actual, contemporáneo. Vimos cada uno cómo interpretaba la función del Estado y cómo debería participar e intervenir, como dijimos bien, para funciones básicas de una visión liberal, solamente defensa nacional, seguridad interior y representación en el exterior, ¿sí? Y por otro lado, ya una función donde el Estado organiza toda la economía del país y en la interacción de los distintos actores que intervienen en ella. Principalmente hoy vamos a ver, ya para avanzar un poquito más, y bueno, y sin salir, que también decían que el Estado solamente debería intervenir cuando había fallas en el mercado, las fallas que habíamos hablado, los bienes públicos, habíamos hablado de las externalidades, también de los mercados especiales, y eso denominado exclusivamente para que el Estado en esas situaciones es el que tiene que intervenir, porque el mercado ya no pudo subsanar esos problemas que en teoría, según la visión de, habíamos hablado también de Wilfredo Pareto, de su óptimo, donde establecía justamente que el mismo mercado iba a llegar a ese óptimo y que cuando ocurriera alguna falla, ahí sería únicamente el momento en que intervenga el Estado. Bueno, y después, bueno, la falla del Estado, que sería la otra pata, que ahí sí la crítica venía más fuertemente porque decía que el Estado también muchas veces, en la visión de querer redistribuir de mejor manera, terminaba asignando
de forma incorrecta y generaba fallas, y es por ello que en este caso Milton Friedman, un gran crítico también a la visión del sector público, más de una visión más neoliberal, si uno se pone a pensar justamente, tiene una nueva visión de lo que es el liberalismo de Adam Smith, y en esta visión neoliberal lo que dice es establecer que nuevamente el Estado falla, es por ello que es más recomendable que haya fallas de mercado y no fallas del Estado. Eso decía él y lo planteaba de esa visión que muchos han tomado como ejemplo. Estamos hablando de Friedman, es de los 70, y muchos países han tomado la visión neoliberal que hasta el día de hoy sigue teniendo aval en algunos gobiernos y en algunos sectores que plantean esta visión de que el Estado falla más que lo que falla el mercado. Bien, hoy lo que vamos a ver, para empezar un poquito, es el análisis del sector público. Yo le he mencionado que el sector público, desde el punto de vista que podamos plantear, tiene clientes, y por eso que cuando le decía también desde de los modelos económicos, y ahora vamos a ver qué nos referimos cuando hablamos de modelos económicos. Cuando uno empieza a analizar este desempeño del sector público, si uno pone como eje de lo que queremos analizar, primero de todo hay que analizar qué actividades, ¿sí?, va a realizar el sector público y cómo están organizadas, porque esa es una de las primeras pautas que se plantea. ¿Qué actividad es lo que va a hacer el sector público realmente y cómo la va a organizar? Otro de los puntos es comprender y prever todas las consecuencias de estas actividades públicas, ¿sí? Ahí ya empieza el planteo, es que el actuar del Estado, qué consecuencias también genera en estas actividades que plantea desarrollar y cómo organizar también la economía del país, por ejemplo. Y otro, evaluar las distintas medidas posibles que se puedan tomar. Y último, interpretar el proceso político. Es decir, ¿qué me refiero con todo esto? Cuando nosotros empezamos a analizar desde el punto de vista principal qué actividad realiza el sector público, ¿sí?, uno tiene que saber que las actividades que vaya a realizar el sector público principalmente son actividades complejas, ¿sí? Es por ello que ya el mercado no lo puede subsanar, que es lo que planteaban algunos pensadores. Tenemos que ver que, por ejemplo, es medir cuáles son los gastos totales, ¿sí?, que va a tener una economía de un país, en qué se emplea el dinero que se obtiene de los recursos tributarios. Tenemos que pensar que los presupuestos suelen ser documentos que constan de muchísima información de la organización para el cual se va a realizar la inversión, el gasto y el direccionamiento de esos fondos a distintos sectores y a distintas actividades que vaya a realizar el Estado. ¿Cómo se va a administrar? Porque ahí también vemos la parte administrativa del Estado a través de ministerios, organismos públicos. Ejemplo, si destinamos más fondos a lo que sea ciencia y tecnología, para la investigación y el desarrollo, si destinamos más dinero para el sector de la educación, o si se destina, por ejemplo, más dinero hacia el sector de la producción. Por lo contrario, estamos reduciendo dinero de otro sector. Eso lo van a ver bien ahora en la unidad número 3, que es el presupuesto. Van a identificar bien cómo
las finanzas que maneja el Estado tienen principalmente un carácter también político, porque yo incentivo hacia dónde direcciono también los fondos. Por ello es que dicen que el presupuesto es la ley de las leyes, porque establece todo el mecanismo que va a realizar el Estado en un año. Entonces también es importante establecer hacia dónde van a estar dirigidos los fondos cuando analizamos esta visión también del Estado. Como le decía, también la parte impositiva, que va a ser el sector donde el Estado va a financiar a través de esos recursos, y también cómo van a interactuar los distintos niveles de Estado, porque acá decimos, una cosa son los impuestos nacionales, pero también tenemos impuestos provinciales, y después tenemos tasas y contribuciones municipales, por ejemplo. Otra cosa es, como les decía, es medir las consecuencias que van a tener las actividades que realiza el Estado. Por ejemplo, es justamente cuando el Estado pone un nuevo impuesto, ¿sí?, sobre las sociedades, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el fin? Es decir, ¿en qué repercute ese impuesto? ¿Cómo ese impuesto termina trasladándose a los consumidores? Porque saben muy bien que muchas veces cuando uno grava a alguna actividad económica de un sector empresarial, generalmente termina trasladándose al precio del bien y lo termina pagando el consumidor de alguna forma indirecta, ese traslado de los precios, porque al tener un impuesto nuevo, los precios suben. Después también podemos ver si se hubiera una modificación en las jubilaciones, por ejemplo, la reforma jubilatoria que siempre se plantea cuando se sube o se baja la edad de la jubilación, por ejemplo, al modificar la edad, ¿qué repercusión va a tener esa nueva política en el sistema previsional? O, por ejemplo, cuando se reduce algún tipo de gravamen, también incentiva a un sector productivo, pero también genera menos recaudación al Estado. Es decir, tenemos que analizar todas estas consecuencias, como decíamos. Entonces esas consecuencias suelen ser complejas también para poder predecir exactamente qué va a ocurrir y qué medida hay que adoptar, ¿cierto? Entonces suele haber discrepancias que va a ocurrir con los efectos que vayan a tener esas políticas o esas decisiones políticas. Otra cosa que debemos plantear, que yo le decía, en los aspectos económicos, es evaluar otras medidas posibles que pueda tomar el Estado. Entonces, al conocer las consecuencias posibles, también hay que establecer los criterios para poder evaluar ello. Es decir, comprender claramente los objetivos políticos que plantea el gobierno desde las finanzas públicas para, como decía, recaudación, para imputación de gasto, para la inversión. Entonces, tenemos que muchas políticas y programas del Estado suelen ser multiobjetivos. No, todavía no hice ninguna presentación. Ahora lo estoy hablando nomás. Ahora, cuando ya voy a compartir ahora la imagen. Bien, entonces yo le hablaba en este sentido de que estos son los puntos que debemos ir analizando para ver los aspectos económicos del Estado. Otra es interpretar el proceso político. Cuando hablamos de proceso político hablamos de las decisiones colectivas, ¿sí?, donde el Estado también, en esta visión de establecer pautas, por ejemplo, de incentivos a un sector agricultor, a la construcción o a la cantidad de dinero que se debe destinar hacia el sector de la educación, es un proceso político, ¿sí? Hay decisión
Y eso justamente tiene que ver con la evolución que toma el gobierno que asume a la hora de tomar decisiones desde el punto de vista económico. Es decir, esas decisiones van a estar plasmadas, como decíamos recién, en el presupuesto establecido para la política que se va a implementar. Entonces, a ver, ahora sí le voy a compartir, pero compartir más que nada lo que estamos hablando. Entonces le decía, estamos hablando del análisis del sector público. Ahora bien, todo esto que estuvimos hablando, todas las consideraciones que se tienen que tomar para pensar el aspecto político, las actividades del Estado, la visión del Estado, también va a estar encuadrado dentro de lo que se denominan los modelos económicos. Y justamente una parte fundamental para el análisis de la economía del sector público es comprender las consecuencias de tomar las diferentes medidas. Es lo que hablábamos recién. Yo tengo que entender qué consecuencias van a tener las distintas medidas que vaya tomando un gobierno en relación a sus finanzas públicas. Entonces, si uno entiende esto, para analizar esas consecuencias que generarían estas medidas, lo que se utiliza para entender ello son los modelos. Entonces, la economía real es muy compleja. Y para poder ver qué ocurre, para predecir las consecuencias de un determinado cambio de política, es necesario entender justamente toda la realidad del contexto por el cual se está analizando esa realidad. Entonces se tiene que fijar un modelo que van a depender las cuestiones que se desea abordar. ¿Qué pasa con los modelos? El hecho de que los modelos postulan supuestos simplificadores que predicen de muchos detalles es una virtud que le permite establecer lo que nosotros queremos entender de esa realidad para el cual se está tomando una decisión. Ejemplo más simple es cuando yo quiero hacer un viaje, generalmente tenía que comprar un mapa, ¿cierto? Para poder guiarme. Hoy ya el GPS, pero en un momento eran los mapas. Y los mapas me muestran las rutas factibles para poder llegar a un destino de un lugar estimado a donde queríamos ir. Pero si yo empiezo a entender que hay mapas más detallados y qué rutas son las más factibles para llegar más rápido, me va a mostrar todas las posibles situaciones que pueda acontecer para poder tener. Entonces, cuanto más detallado esté, me va a resultar de más utilidad, pero también cuando yo quiero establecer una forma de llegar, me va a generar mucho más, si se quiere decir, dificultad, porque en realidad yo lo que necesito es simplicidad para poder entender lo que estoy por analizar. Es decir, en todos los análisis es necesario usar los modelos, que van a ser sencillas hipótesis sobre la forma en que vamos a responder los individuos y las empresas a los cambios de política. Y sobre todo, el modo que la interrelación de estas respuestas determinará su repercusión total en la economía. Es decir, el modelo me va a mostrar, de acuerdo al modelo económico que yo haya implementado, me va a mostrar justamente
una hipótesis de cómo debería resolver y cómo esas decisiones económicas van a mejorar o no la situación de la realidad que estoy analizando. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Se utiliza estos modelos para analizar los efectos de las distintas medidas. Por otro lado, cuando empezamos a analizar, por eso les decía una cosa son los modelos económicos, por otro lado también tenemos que analizar a ver, por otro lado tenemos que analizar también desde un punto de vista, eh, si yo quiero ver de la economía, principalmente la definición, como dice ahí, como veíamos recién, de lo que es la visión de una economía positiva y de una economía normativa. Esto también habrán visto definiciones simples cuando estamos hablando de economía, pero para poder entenderlo tenemos que ver desde esos puntos de vista más precisos y eso me va a demostrar lo que estoy queriendo analizar. Entonces, si yo tomo, ahí lo voy a compartir, si yo tomo entonces, por un lado, la división de la economía la podemos dividir en dos. Lo que es la economía positiva y lo que es la economía normativa. La economía positiva, como dice ahí, se define como la ciencia que busca explicaciones objetivas del funcionamiento de los fenómenos económicos. Se ocupa de lo que es o podría ser, sin tener en cuenta las convicciones políticas o ideológicas del observador. Entonces, cuando describimos la economía y se construyen modelos que predicen cómo cambiará esta o cuáles serán los efectos de distintas medidas, lo que vamos a realizar va a ser un análisis positivo. ¿Sí? Vamos a ver desde el punto de vista de la economía positiva. Cuando hablamos de economía normativa, ofrece prescripciones para la acción basada en juicios de valor personales y subjetivos, dice. Se ocupa de lo que debería ser, respondiendo a criterios éticos, políticos e ideológicos sobre lo que considera la solución óptima. Entonces, cuando se intenta evaluar las diversas medidas, sopesando los distintos beneficios y costes, estamos haciendo un análisis normativo. Como decíamos hoy, entonces, el análisis positivo se ocupa de lo que es, como dice ahí, de describir cómo funciona la economía, y el análisis normativo se ocupa de lo que debería ser, de hacer juicio de valor sobre la conveniencia de los distintos cursos de la acción. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que para poder llegar a un análisis normativo o de la economía normativa, debemos utilizar previamente el análisis positivo. Es decir, no podemos valorar la conveniencia de una medida si no tenemos una idea clara de cuáles son sus consecuencias. Entonces, un buen análisis normativo también trata de indicar explícitamente los valores u objetivos. Trata de expresar sus conclusiones diciendo, si estos son los objetivos, esta es la mejor política posible. Entonces, si miramos, primero de todo tenemos que entender qué es lo que hace la economía positiva. Y dentro de la economía positiva vamos a encontrar que está la economía descriptiva, que se va a encargar de observar y analizar
el comportamiento de los diferentes agentes de un sistema económico que pretenden resolver el problema económico, recolectando datos, describiendo y clasificando los hechos para que la realidad pueda ser analizada. Y la otra división de la economía positiva va a ser la teoría económica. Es el núcleo central de la economía, ordena lógicamente los resultados obtenidos por la economía descriptiva, implica la teorización de la realidad. Intenta explicar cómo y por qué los fenómenos se presentan con tal o cual desarrollo. Es decir, dentro de la economía positiva nosotros tenemos que analizar, como dice en una primera etapa, todo lo que sea la descripción de lo que estoy observando en la realidad. Junto datos, los analizo, los clasifico y digo, esta es la realidad. Cuando voy a la teoría económica lo que hago es teorizar, como dicen, toda esa realidad que estuve describiendo, la teorizo y explico el por qué ocurren esos fenómenos. Por ejemplo, si vamos a un análisis positivo, y esto a modo de ejemplo para que entiendan, ¿qué pasaría, dicen, si tengo que describir la repercusión de un impuesto que se suma al precio de la cerveza? Si sube este en 10 pesos o lo absorbieran los fabricantes una parte de esa subida del precio, me pongo a analizar esto, dice. Si parto de este análisis, lo que se buscará es predecir cuánto disminuirá el consumo de cerveza e indicará a quiénes afectaría el impuesto. Es decir, se podría observar que como las personas que tienen ingresos más bajos gastan una parte mayor de sus ingresos en cerveza, el impuesto le va a afectar proporcionalmente más. También puede ser que algunos estudios hayan indicado que existe una relación estrecha entre la cantidad de cerveza consumida y los accidentes de tránsito. Entonces, utilizando esta información, podríamos intentar estimar cómo afectaría el impuesto sobre la cerveza al número de accidentes. Estos son los pasos en la descripción de las consecuencias del impuesto sin tener un juicio de valor, sino que detallando, describiendo y analizando, como decíamos. Entonces, al final, la cuestión es saber si debe adoptarse el impuesto. ¿Se entiende? Si yo acá, como dice ahí, el concepto que hoy veíamos, lo que es, pero después voy a pasar al análisis normativo. Hasta acá venía describiendo si yo pongo el impuesto. Ahora bien, si se trata de una cuestión normativa, es decir, cuando ya empiezo a analizar de la economía normativa, para darle respuesta, sopesarán los beneficios proporcionados por los mayores ingresos fiscales, las distorsiones que introducen el consumo, lo injusto que es el hecho de que las personas de ingresos más bajos soporten una parte proporcionalmente mayor del impuesto y las vidas que se salvan en las rutas a consecuencia de esto. También tenemos que evaluar la conveniencia del impuesto para compararlo con otras formas de recaudación y poder recaudar una cantidad similar de ingresos. Es decir, que cuando vemos la economía normativa, terminamos
analizando lo que es la política económica. ¿Sí? Cuando vamos a la política económica, justamente a través de este análisis económico vamos a ver, elaborar los procedimientos sistemáticos con los cuales vamos a comparar las ganancias de lo que salen ganando con las pérdidas de lo que salen perdiendo y vamos a emitir un juicio de valor global sobre la conveniencia de la propuesta. Profesor, no corrió sus diapositivas. ¿No? No, Perdón. veamos las divisiones. ¿Se ve ahí o no? La política económica está. Sí, ahí. Bueno, como le decía, dentro de la economía normativa o del análisis normativo encontramos la política económica. Entonces, ¿qué hace la política económica? Toma los resultados de la teoría económica, que era la teorización de la realidad. Esta constituye el banco de pruebas de dichas teorías aplicadas hacia el condicionamiento de la actividad económica. Cuando hablamos de política económica gubernamental, se habla de las medidas tomadas por el gobierno para conducir, modificar o condicionar el desenvolvimiento de la economía en función de su objetivo. Entonces le decía esto. Cuando pasamos al análisis normativo, ya entendemos que vamos a aplicar esta política económica. Y ahí es comprender esa teorización de la realidad, si realmente, como decía ahí el ejemplo, aplicar un impuesto que suba el precio, en este caso era el ejemplo de la cerveza, y que las consecuencias podían ser, como le decía ahí, podían ser positivas si analizo desde una investigación que el subir el precio de las bebidas alcohólicas, en este caso la cerveza, disminuye los accidentes de tránsito, pero a su vez, como la cerveza en este caso es una bebida popular, y consecuencia de que se la suba un impuesto, lo que está generando es que le quito más a aquellos que tienen menos ingreso, y por eso la discusión vaya si no sea que siempre se discute sobre el impuesto al valor agregado, por ejemplo, al IVA, que es un impuesto regresivo, porque equipara a aquellos que tienen mayores ingresos con menores ingresos, pagando el mismo porcentaje de la alícuota impositiva. Entonces, esta discusión de la visión normativa, o el análisis normativo de la economía, tiene que ver con eso. Es decir, cuando yo tengo que evaluar si la decisión política, las medidas que vaya a tomar desde esta visión, conlleva a que haya un mejoramiento de un sector o, al contrario, en el costo-beneficio, como dice ahí, entre los beneficiados y los perjudicados, sea también una situación de que mejore también la recaudación, si es el objetivo de poder recaudar más ingresos. Vamos entendiendo entonces esta diferencia. Bueno, ustedes ya la habrán visto, economía positiva y normativa en un principio de economía, o seguramente. Pero Sí, profe. bueno, sí, más que nada esto era volver a tomar el enfoque, porque cuando hablamos del análisis del sector público, viene también desde el punto de vista del análisis normativo de la implementación, por ejemplo, de fuentes de financiamiento, en este caso, impuestos, o también cuando se evalúa las herramientas monetarias, que pueden ser también las tasas de interés, el tipo de cambio, o las herramientas principalmente fiscales, como decíamos recién, los tributos, los subsidios. Bueno, todo esto tiene un análisis normativo de lo que es la implementación de esas medidas o esas herramientas. Bueno.
Bueno, vuelvo acá entonces. Bueno, entonces decíamos que para el análisis del sector público vamos a ver los modelos económicos, la economía positiva, la economía normativa, y después le dice que va a haber discrepancias entre los economistas, ¿sí? Esto es muy común, que haya discrepancia entre los economistas, principalmente porque cuando se habla de política económica es muy difícil que haya una unanimidad, ya que tiene un punto de vista más subjetivo, ¿sí? Por ejemplo, muchos economistas hablan de que el sistema actual de pensiones es bueno y otros que dicen que es malo. Unos piensan que el impuesto sobre las ganancias debe ser más progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe gravar con mayor intensidad lo que más tienen. Y los pobres deben pagar uno más bajo, por ejemplo. Otros piensan que debe ser menos progresivo. Es decir, van a ver que muchos se quejaban del impuesto a los bienes personales. Inclusive empresarios importantes que tienen grandes rendimientos se quejaban del impuesto a la ganancia. O ahora, muy actual, el impuesto a las grandes riquezas, donde en todo el mundo se recaudó por la cuestión pandémica, hubo sectores que estaban muy en contra de cobrar un impuesto que era solamente el 1% de las ganancias. Es decir, esta es la discusión y la discrepancia que va a haber entre los economistas. Por ejemplo, uno cree que la ganancia de capital debe grabarse como cualquier otra renta, y van a ver ahí las ganancias financieras, el sector financiero que muchas veces es el sector que no paga, vamos a decir, al día de hoy, por los rendimientos que genera. Y otros que piensan justamente que es todo lo contrario, que si yo pongo un impuesto en ese sector voy a ahuyentar las inversiones. Entonces, en sí, uno de los objetivos básicos del análisis es la intervención del Estado, es identificar los motivos de esa discrepancia. ¿Sí? Cuando el Estado interviene, que es lo que estamos hablando del sector público, es también entender en esa discusión las vertientes que están o a favor o en contra también. Entonces, surgen dos grandes áreas. Cuando los economistas están discrepando, como decíamos recién, sobre las consecuencias de las medidas, sobre el análisis positivo, que eso sería cuestionar solamente las medidas, y sobre los valores, que ahí tiene que ver el análisis normativo, que es lo que decíamos bien, ya empieza el juicio de valor, ya entienden la subjetividad. Entonces, primero que se preguntan estos economistas es, cuando analizan una política, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Para esta pregunta, tienen que predecir cómo reaccionarán los hogares y las empresas, porque eso es el análisis que suelen hacer, diciendo que si se toma tal medida, va a repercutir de tal manera. Vamos a ejemplos actuales. Vieron, por ejemplo, la medida que se toma del congelamiento de precios. La discusión que hoy van a ver en la actualidad, ¿cuál es? La discusión es, ¿qué va a pasar? Van a escuchar que muchos economistas que dicen, no, esto ya se hizo, no funciona, todo lo contrario, va a generar un desabastecimiento. Y el otro sector que le dice, no, a todo al revés, yo necesito control de precios porque ya la suba de los precios están siendo desmedidas, no tiene justificativo, subir un 80% el precio de la carne no tenía justificativo, el subir los precios de los alimentos básicos de la canasta
no tiene ningún justificativo porque no tiene relación ni con el dólar, no tiene ni relación con los costos laborales, que muchas veces suele ser uno de los justificativos. Entonces, hoy esa discrepancia que existe es la que se plantea cuando uno dice cuál es la medida y cuáles son las consecuencias de esas medidas. Esto es el análisis que se debe hacer, el análisis normativo, cuando se estudia desde el punto de vista de la intervención del Estado y para entender lo que estamos hablando cuando hablamos también de la discrepancia que puede haber de los distintos sectores. ¿Qué es lo que discrepan hoy los economistas en la actualidad? ¿Cuál es el modelo mejor para describir la economía? Es decir, establecer nuevamente modelos económicos que describan de una forma más precisa lo que ellos creen que son las consecuencias que pueden ocasionar las medidas y por otro lado, lo que está ocurriendo realmente en la economía desde el análisis positivo que estuvimos viendo. Entonces, después de ponerse de acuerdo sobre la naturaleza de la economía, pueden discrepar sobre las magnitudes cuantitativas. Y ahí comienza otra cuestión. Listo, sí, ¿cuál es el problema? El problema es este, no, realmente ustedes están haciendo esta medida. No, la medida está bien, pero el problema no es la medida. El problema es que está gastando mucha plata. Es decir, ahí ya comienza la cuestión cuantitativa de la discusión. Ya no es más si la herramienta o la medida era buena. La medida llegó a una concordancia, pero ahora no era la medida del problema, es la forma de ejecución. Está gastando mucho. Es eso. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los impuestos, nos ponemos de acuerdo, sí, hay que subir los impuestos, listo. Estamos de acuerdo que se suban los impuestos, pero eso va a reducir el incentivo a trabajar. Entonces vamos a discrepar en la magnitud del efecto. Es decir, está bien que suba los impuestos, pero el problema es que ahora vas a generar que la gente no quiera trabajar. Es decir, esta discusión que están teniendo la discrepancia, como dicen los economistas, suele ocurrir cuando las medidas de una visión positiva pasan a la parte de análisis normativo y la subjetividad de cada persona que analiza esto va a tener una visión muchas veces distinta. Entonces, un modelo convencional que utilizan muchos economistas supone que la información y la competencia son perfectas. Esto habrán escuchado cuando hablaban de mercado de competencia perfecta, por ejemplo. Entonces decían, ¿qué es esto? Que todas las empresas y todas las personas son tan pequeñas desde el punto de vista de la economía que los precios que pagan por las compras y reciben por los que venden no depende individualmente de lo que hagan. Es decir, hay muchos compradores, hay muchos vendedores, entonces que entre o salga uno del mercado no pasa nada, los precios los regulan comprando y vendiendo. Entonces, ¿qué pasa en la realidad? Que la información y la competencia son imperfectas. No hay un mercado perfecto. Entonces, el modelo de información y competencia perfecta terminan siendo algo ideal nomás, algo que pretendemos llegar, y en realidad, cuando no hay esa competencia perfecta que permitiría que haya esta interacción, es donde empieza a haber estas consecuencias. Un ejemplo que ocurrió en Estados Unidos fue cuando el presidente Clinton, en el 93, reforma la asistencia sanitaria. ¿Y qué hace Clinton? Dice, no, la verdad que el problema es que no todos pueden pagar seguro social. Entonces la mayoría creía que proporcionando un seguro médico a más personas, algunas de estas que no tenían seguro antes, consumirían más asistencia sanitaria. Es decir, si le daban a las personas que nunca tuvieran, lo que iba a generar era que iba a haber mayor demanda de servicios sanitarios. Uno de los motivos del programa era que muchas de las personas que carecían de seguro médico estaban recibiendo una atención insuficiente. Pero la discrepancia que había entre los economistas era el grado que aumentará el consumo. El costo del programa dependía de la respuesta a esta cuestión. Es decir, cuánta gente más iba a utilizar el sistema sanitario.
Ponemos esta discusión porque es justamente una de las cuestiones a la hora del análisis de la finanza del Estado. ¿Por qué? Porque va a entrar en juego siempre esto. Cuando hay algún programa de ejecución presupuestaria, entra esta discusión. Sí, vas a ayudar, sí, vas a mejorar, pero las consecuencias futuras pueden generar todo lo contrario. Ahí le cuestionaban que si entraba más gente al sistema sanitario, iba a aumentar el consumo de servicios sanitarios y por ende iba a generar mayores costos. Y sí, era lo lógico porque también tenías mucha gente fuera del sistema. Entonces en esta discusión también entra esta visión que le decía de un análisis más normativo de juicio de valor que un análisis específicamente establecido con cuestiones más claras sobre los beneficios que puede generar este tipo de decisiones políticas. Y ahí viene la discrepancia entonces sobre el juicio de valor. ¿Qué quiere decir esto? La discrepancia sobre el juicio de valor dice, aunque todos estemos de acuerdo, ¿sí?, con las consecuencias de una política, puede haber discrepancias sobre su conveniencia. Ahí entra otro aspecto. Si era conveniente o no hacer esa decisión política. Bueno, por ejemplo, cuando una política puede aumentar el Producto Nacional o el PBI, pero también la desigualdad, puede elevar el empleo, pero también la inflación, puede beneficiar a un grupo, pero perjudicar a otro. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Cualquier política puede tener una consecuencia positiva o una consecuencia negativa. Entonces, cada persona va a valorar estas consecuencias de forma distinta. Unas conceden mayor importancia a la estabilidad de los precios que al desempleo. Y otras conceden mayor importancia al crecimiento que a la desigualdad. Van a ver ustedes que esto ocurrió. Muchas veces decían, estamos creciendo económicamente, pero se estaba generando una brecha de desigualdad mucho más grande. Es decir, los sectores más ricos se estaban beneficiando más con ese crecimiento que los sectores más bajos. Entonces, esas decisiones tienen que ver también con la visión que planteaba ya Adam Smith, de Hobbes, que planteaba el egoísmo también individual, que decía que en realidad si yo me estoy mejorando, de algún momento van a mejorar los otros. Pero puede ser que el contrario, muchas políticas estén beneficiando a un solo sector y estén perjudicando al resto. Entonces esto es lo que entra en el juicio de valor cuando también hay discrepancia entre los sectores y los economistas, como planteaba también el texto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Esto entonces serían los aspectos económicos que veníamos hablando del sector público y ahora vamos a seguir con otro tema. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces, lo que hablamos recién es la discrepancia entre los economistas, esta discrepancia que le decía entre los juicios de valor, la visión del análisis positivo y el análisis normativo. Ahora vamos a hablar lo que denomina la teoría general del bienestar. Esta teoría general del bienestar, o teoría general de la economía de bienestar, lo plantea el economista y sociólogo Wilfrido Pareto. Y él lo que dice es, conforme con la cual el libre funcionamiento del mercado produce eficiencia en la economía y la mejor asignación de los recursos. En definitiva, de entre todos los posibles, el mejor se conoce como el óptimo de Pareto. Él planteaba esto, que el libre funcionamiento del mercado iba a traer esa eficiencia en la economía. En consecuencia, de acuerdo a la teoría de Pareto,
la labor del Estado debía resumirse a efectuar la distribución inicial de recursos, porque después la asignación óptima iba a ser mediante el funcionamiento del libre mercado, es decir, donde las decisiones no son tomadas de manera centralizada por un grupo reducido. Bueno. Dos son los teoremas fundamentales de la teoría de bienestar. Uno, si queremos plantearlo, el primero, dice que solo la economía competitiva conduce al óptimo Pareto. Y el segundo, que lo único que el Estado necesita hacer es efectuar la distribución inicial de la riqueza, lo cual implica aceptar la existencia del Estado. Nada más. Él no habla de que el Estado tiene que intervenir de otra forma. Entonces, la economía del bienestar es una de las herramientas de análisis normativo de mayor utilidad. Es un conjunto de teorías concernientes al deseo social de distintas alternativas de estados económicos. Estas teorías son utilizadas para distinguir las circunstancias bajo las cuales el mercado funciona correctamente y cuando falla. Es decir, esto es lo que plantea Pareto como esta teoría general de la economía de bienestar, y él plantea que cuando haya una distribución de la producción, dos personas van a competir en esa competencia entre sus curvas de indiferencia, ¿sí? Va a buscar el mayor nivel de utilidad para ambos, y ese análisis llevaría a que llegamos al óptimo de Pareto, y recién cuando ese óptimo no se cumpla, es donde recién el Estado tendría que poder llegar a esa falla del mercado. Entonces quedaba, como decía, simple. El primer teorema fundamental de la economía de bienestar tiene que tener dos condiciones. Uno, todos los consumidores y productos deben ser competidores entre sí, no teniendo ninguno de ellos el poder suficiente para dominar el mercado. Y segundo, un mercado debe existir para cada bien. ¿Sí? Él plantea esas situaciones que son su óptimo, en donde va a haber este bienestar general como lo plantea él. La cuestión está cuando empieza a ver, por ejemplo, que haya un cierto nivel de intervención del Estado, aunque leve, como siempre, para distribuir mejor la utilidad de la sociedad. Desde 1930 en adelante, la redistribución de utilidad del Estado debe causar la menor interferencia en el mercado. Esto plantea Pareto, pero el segundo teorema fundamental de Pareto, la necesidad de efectuar una más equitativa distribución de la riqueza, no es el único motivo que justifica la intervención del Estado. Él decía que en realidad nuevamente plantea esto, que el mercado con su libre funcionamiento debería dar las condiciones para el bienestar de la economía, pero después establece que es cierto que el Estado va a intervenir al inicio para dar los recursos, pero también encuentra que cuando ese óptimo no se alcanza y empieza a existir una mala distribución de los ingresos o de la riqueza, es donde nuevamente el Estado debería intervenir levemente para poder llegar a ese óptimo.
Después dice, se refiere al bienestar de cada individuo, es decir, el óptimo que plantea este segundo teorema. Entonces se va a referir al bienestar de cada individuo en sí mismo, sin considerar el bienestar del resto. No va a considerar la inequidad que puede producirse en la distribución de la riqueza. Si por un motivo una persona está mejor y el resto permanece igual, hay mejora de Pareto, pese a que puede haber más desigualdad. Entonces, por ejemplo, las personas más indigentes están imposibilitadas de acceder a los mercados y a competir en igualdad de condiciones por un trabajo con personas que han nacido en hogares con mayores ingresos. No permitirles acceder a la salud, la educación y la alimentación implica condenarlas a seguir en un estado de pobreza del cual sería imposible salir. Entonces ahí dice, sí, en estos casos debería aparecer un estado que pueda cambiar esa desigualdad. Entonces vuelvo otra vez. Esta teoría o el teorema general de la economía del bienestar, que lo plantea Wilfredo Pareto, es establecer que el mercado nuevamente con su libre funcionamiento va a permitir de una forma individual, como le decía, que yo con mi progreso voy a llegar a un nivel óptimo, pero no estoy pensando realmente si al otro le va mejor o no. La cuestión está que si al otro no le está yendo bien, a la larga va a generar la falla de mercado, va a salir de ese óptimo y es donde nuevamente se plantea que ahí sí justifica que haya una intervención del Estado. Mínima, pero que haya, dice, porque si no se generan las inequidades o desigualdades que ocasionan que no pueda haber ese óptimo que él plantea. Es por ello que esto nos lleva al último tema que vamos a ver. ¿Van bien hasta acá? Veo que varios se fueron, así que no sé lo que están, ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, ya nos queda el último tema, ¿no? Así que no es más largo. El último punto de análisis va a ser la distribución del ingreso. Bueno, este es un tema de siempre gran discusión, ¿sí? Porque el Estado, y depende del modelo económico que plantee, por eso también lo ponemos como modelo económico previamente, de acuerdo a su modelo económico, de acuerdo a las medidas entonces que adopte de redistribución, así como el alcance de las mismas medidas puede ser un tema político, filosófico y no de teoría económica, lo cierto va a ser que toda acción que el Estado tome tiene un efecto redistributivo. Cualquiera sea el signo político del gobierno, su acción va a producir transferencia de ingresos a un sector o a otro de la población. Entonces acá es donde empezamos a ver, como le decía yo bien, donde se explicita ese modelo económico que sea el gobierno que asuma, va a pautar el direccionamiento de la distribución del ingreso. Esto es muy clave, por eso le digo que cuando uno analiza el presupuesto, que lo van a ver ya en la unidad que viene, enseguida puede detectar cuál es la política económica que está llevando adelante un gobierno. Si uno ve que se redujo el aporte en capital, quiere decir que las inversiones van a ser menores. Si uno ve que se redujo el gasto en educación y el direccionamiento aumentó en, por ejemplo,
el servicio de la deuda, quiere decir que estoy sacando dinero del sector educativo y lo estoy destinando más al pago de la deuda. Eso es un ejemplo claro de cómo va la política económica direccionada y cómo también sectores se beneficiarán y otros se perjudicarán, por supuesto. Entonces, van a existir diferentes motivos que contribuyan al aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso. Uno de los principales, la educación, que es lo que hablábamos recién. Por ejemplo, puede ocurrir un caso que si yo desfinancié programas educativos, por ejemplo, uno de los que se había desfinanciado años anteriores, el Conectar Igualdad, para poner un ejemplo, lo que estoy generando hoy, más que nada, en una pandemia o en una situación que conlleva el consumo masivo de las comunicaciones, computadoras, equipo electrónico, quienes hayan recibido educación y principalmente quienes hayan sido motivados de sus primeros años de vida, se van a encontrar en mejores condiciones para adaptarse a los continuos cambios tecnológicos que ello produjo. Es decir, que el que no tenga la posibilidad de acceso a la tecnología, ya lo estoy perjudicando cuando desfinancio, por ejemplo, un programa educativo y lo estoy poniendo o lo estoy generando esa desigualdad porque no está en las mismas condiciones que aquel que tuvo posibilidad de acceso a una herramienta informática para la educación. Uno puede entender que hay una distribución ideal de la riqueza, ¿sí? Pero también va a haber distribuciones reales de la riqueza, porque yo puedo pretender que la distribución sea lo mejor posible para que le alcance a todos. Ahora la cuestión está que cuando hago la aplicación real, muchas veces va a generar que no sea exactamente una distribución equitativa, sino que empieza a generar una desigualdad. Para entender esto, la información para efectuar las mediciones del ingreso o la distribución del ingreso se realiza a través de encuestas y de los datos de los censos. Nosotros en nuestro país, por ejemplo, utilizamos lo que es la encuesta permanente de hogares, que lo viene haciendo el Instituto Nacional de Estadística y Censo, y mide justamente 31 aglomerados del país para ver cómo se fue distribuyendo el ingreso en todo el país. ¿Cuál es la herramienta que se utiliza para ver los efectos de la distribución del ingreso? Es a través del coeficiente de Gini. Es decir, que va a mostrar, dividiendo a la población en 10 deciles, ¿sí? Lo pone al decil más alto, el de mayores ingresos, y al decil más bajo, al de menores ingresos. Y lo que mide el coeficiente de Gini, cuánta brecha hay entre aquel de mayores ingresos y el de menores ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores, como es un coeficiente, cuanto más acercado al cero esté, quiere decir que hay mejor distribución de la riqueza. Y cuanto más alejado del cero esté, llegando al 1, quiere decir que hay peor distribución de la riqueza. Yo les voy a mostrar ahora unos datos para que se entienda lo que estamos hablando desde el año 2002 hasta el 2021, lo que es el coeficiente de Gini en todos estos años. Ahora lo voy a compartir.
Esto está sacado de la encuesta permanente de hogares que se publica en la página, están todos los informes en la página del INDEC, lo pueden buscar, esta información está disponible, pero les voy a mostrar un resumen del coeficiente de Gini del país del 2002 hasta la fecha. ¿Ven ahí la tabla? ¿La ven? Sí. Sí, profe, sí. Bueno, lo que está representado ahí son los aglomerados que miden Gini, ¿sí? Ahí van a ver todas las provincias del país y el total nacional o el promedio nacional. Ya está marcado Formosa para que tengamos una relación de cómo estaba Formosa en los distintos años que fue evolucionando el coeficiente. Desde el año 2002 se compara de forma trimestral, ahí está el segundo trimestre contra el segundo trimestre de cada año. Nosotros fuimos acá, cuando yo puse el 1, no quiere decir el más alto, al contrario, quiere decir el más bajo, ¿sí? Entonces, van a ver los valores. Cuando estamos más cerca del 0, somos cuando mejor distribución de la riqueza hay en ese lugar. Bueno, nosotros en el 2005 éramos la provincia que mejor distribución de la riqueza tenía a nivel país. Ahí tenemos el 2006, estábamos tercero, 2007 noveno, 2008 otra vez el mejor en distribución, 2009, 2010, esta distribución por hogares, segundo, primero en 2011, quinto 2012, 2013 noveno, 2014 cuarto, 2015 primero, 2016 séptimo, 2017 cuarto, 2018 primero, 2019 onceavo, 2020 sexto, y a ver si puedo mostrar el último. ¿Ven la última tabla? ¿Al No. 2021 no se ve? ¿No ven la última? 2020, el último. No, 2018, 2019, 2020. Bueno, ahí le muestro otra vez. Le voy a compartir la otra. Bueno, el último 2020, 21, perdón. Este es el dato del 2021. Coeficiente de Gini según ingreso total familiar, primer trimestre de 2021. Nuestra provincia se encuentra en el cuarto lugar. Río Negro, La Rioja, y como ven ahí, están todos los aglomerados, y la ciudad de Buenos Aires en el último lugar, es decir, la que peor distribución del ingreso tiene en el país. Y el promedio nacional es de 0,418. Bueno, esto es lo que le quería mostrar con relación a la distribución del ingreso en la Argentina. Cómo el análisis conlleva también al análisis de que esta distribución lleva indicadores después también de incidencia en la pobreza e en la indigencia. ¿Por qué le digo esto? Porque en la medición de pobreza que se viene utilizando desde hace muchos años es la que se mide a través de ingresos. Entonces, cuando tenemos una cierta cantidad de ingresos que puede cubrir la canasta básica alimentaria o la canasta básica total, si hablamos de canasta básica alimentaria estamos cubriendo la línea de indigencia, y si estamos hablando de la canasta básica total estamos cubriendo la línea de pobreza.
Como son medidos por ingresos, hablar de la distribución del ingreso es un factor fundamental a la hora del análisis de pobreza e indigencia. Cuando plantean que hoy la medición de pobreza e indigencia se debería hacer de una visión multidimensional, ¿qué quiere decir eso? Que no debemos considerar solamente el ingreso de las personas, sino que también se debería considerar otras condiciones de vida que pueda tener la familia al análisis de pobreza e indigencia. Yo le voy a mostrar otra tablita para entender esto. A ver si lo tengo abierta. De pobreza e indigencia. Este también es un análisis relevado por la encuesta permanente de hogares. Ahí está la evolución también de todos los aglomerados con los valores de la pobreza en los distintos años. Esto está sacado también de la página del INDEC, así que la fuente es oficial. Los datos están puestos por segundo semestre porque también el comparativo es semestre contra semestre interanual, es decir, segundo contra segundo. Y ahí le muestra la evolución también de los distintos años, el comparativo de todos los aglomerados que se miden, los 31 aglomerados del país, y el dato de la provincia de Formosa también puesto ahí. Acá sí, el valor número 1 sería el lugar más pobre o la provincia más pobre, el aglomerado más pobre del país. Lo que le quiero mostrar también acá es cómo la evolución de las distintas etapas marcaron también cómo fue evolucionando la pobreza en los distintos lugares del país por hogares. Ahí ven, Formosa estaba 20, 11, 13, 2019, quinto. Esto también refuta la versión de que siempre Formosa es el lugar más pobre del país, eso es mentira. Así que esto lo buscan en la información, el que por ahí tiene alguna duda está publicado en la página del INDEC. Bien, dudas, consultas, preguntas que tengan, que no se entendió algo. Los que están durmiendo, despiértense. No, profesor, yo entendí todo. ¿Usted va a pasar el power este? Sí, sí, ¿Hay, sí. hay que hacer algún trabajo, algo, profesor, de esto? ¿Cómo? Y ahora con el profesor Montaña, como le decía, seguramente vamos a subir al aula virtual algún tipo de actividad para que sume a la parte teórica, o si no queda solamente en teoría. La idea es que vayan ustedes también avanzando con algunos prácticos de investigar, de buscar información. Sí. Sí, no, acá me están preguntando, sí, el Power se los paso, no hay problema, es una guía, así que vieron que yo hablé Sí, para una guía de 2 horas, así que celular, digamos. Sí. lo que le quiero decir, por favor, no estudien del Power, Sí. vamos a traer lo mismo. Aquel que estudia el Power sabe que está por ahí mal. La bibliografía, bien, todo lo que hablé hoy, en este caso se tomó de Pinocchio, que ahora también le voy a poner en el aula ya unidad 2, el Pinocchio Ricardo de Economía del Sector Público. Después es Joseph Stiglitz, de Economía del Sector Público también. Y hay algo de Villegas. Pero principalmente está Pinocchio y Stiglitz, está todo lo que vimos hoy. Toda la unidad 2 está en esos 2 libros. Si no me equivoco, creo que ya el profesor Montaña subió para la unidad 1 Stiglitz, ya está en el aula virtual de forma PDF. Yo ahora
Fino quieto, no sé si está, no quiero mentir. Pero voy a ver si lo subo por lo menos las unidades que usamos. De fino quieto se usó mucho la unidad, perdón, el tema el teorema de la economía de bienestar. Saqué ahí. También está la distribución del ingreso.